Buenas, hijos del tiempo. Hoy nos lanzamos de cabeza a Prototype, ese titán del 2009 que me tuvo pegado al mando como un loco mientras mi madre golpeaba la puerta gritando: Baja eso, parece el fin del mundo. Y yo, con una sonrisa de oreja a oreja y el corazón latiendo a 1000. Es que es el fin del mundo, mamá, y lo estoy provocando yo. ¿Por qué? 16 años después, este juego sigue siendo una bestia temporal que me hace soñar con reventar helicópteros como si fueran globos y partir tanques como si fueran galletas. Preparaos, que esto va a ser un viaje épico, un caos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de formar parte de los hijos del tiempo suscribiéndote. Calma, rebobinemos antes de que me embale como un tren descarrilado. Año 2009. Yo, un preadolescente con la PlayStation 3 rugiendo como un tractor a punto de petar, alucinando con los mundos abiertos. Assassin's Creed ya me había dejado loco, pero llega Prototype y ¡bam! Alex Mercer entra con su sudadera gastada, botas chungas y cara de "me han jodido el día y voy a cobrar en sangre". Radical Entertainment, esos genios desquiciados, pensaron: ¿y si hacemos un juego donde puedas comerte a la gente y destrozar Nueva York como si fuera un parque de atracciones? Y yo, con el mando temblando y los ojos como platos: ¡sí, por Dios, dadme eso! Esto no va a ser un análisis serio con voz de documentalista. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Primera pregunta, hijos del tiempo, y abrid bien los oídos. ¿Por qué Prototype sigue siendo una bestia en 2025? Respuesta fácil y brutal: el caos, el maldito caos. Esto no es un juego, es un simulador de soy un mutante cabreado y me río del universo. Es el God Simulator de los superpoderes sangrientos. Eres Alex Mercer, un tío que no explora, destroza. Saltas edificios como si fueran trampolines de gimnasio, trepas paredes como un ninja con cafeína hasta las cejas, te comes a un soldado y te cuelas en su base con su cara como si fueras un espía gore. ¿Tiene lógica? No, que va. Es épico como un mito escrito por un loco con resaca. Sí, joder, sí. Esto no es Assassin's Creed con su cuidado, Ezio no mata civiles. Sé fino, aquí arrasas media ciudad. Y el juego te da un guiño tipo: buen trabajo, máquina. Toma unos puntitos extra para reventar más. Mi primera partida fue un circo de locos, un show de caos puro. Quise ir tranquilo, pasear por Nueva York como un turista decente con una cámara imaginaria y 2 minutos después, tanques detrás como si les debiera dinero, helicópteros disparándome como en una peli barata y yo gritando como un poseso: ¡soy un titán, nadie me toca! El juego te da poderes y te dice: rómpelo todo, sé el desastre que llevas dentro. Y yo, que soy un torpe con patas y fan de los mutantes de X-Men, lo rompí todo. Hoy los juegos te dan mapas gigantes con misiones de recoge 10 flores para la abuela. Prototype te da un brazo con garras y te susurra: improvisa, genio, haz lo que te salga del alma. Y yo improvisé, me tiré desde un rascacielos como un misil humano y dejé un cráter en Times Square. Resultado: caos, risas y mi cara de esto es lo más grande que he hecho nunca. Me borró la cabeza. El caos de Prototype es adictivo, es un subidón puro. No hay reglas, no hay sigue el puntito como una oveja. Es como si te dieran un martillo titánico y dijeran: esa ciudad es de cristal, dale duro. Y tú das y sigues dando. En 2025, con tanto juego serio y tutoriales eternos, esto es un rugido de libertad que me pone el pelo de punta y me hace rugir como un dios cabreado. ¡Es mi tiempo del caos! Vale, segundo punto. Agárrense fuerte las nalgas. Alex Mercer. Este tío es el maldito rey del desastre. No es un héroe de cuento con capa. No salva a gatitos ni sube frases motivacionales tipo: si conoces a un militar, tráelo, que me lo meriendo. Es un mutante cabreado que despierta en una morgue, revienta a unos científicos sin saludar y sale a la calle como si tal cosa. Yo estaría en una esquina gimoteando: ¿quién soy? ¿Qué hago? Pero Alex dice: voy a destrozar mierda hasta que me lo expliquen. Y si no, también. Eso es actitud, amigos. Eso es un dios con sudadera chunga. Su diseño es brutal. Fin de la discusión. No habla mucho, pero sus puños son poesía gore. ¿Y lo de comerse a la gente? ¡Joder, qué locura! Te zampas a un peatón y absorbes sus recuerdos como si fuera un café de máquina cutre. En un buffet libre de almas, esto es un banquete. Hoy los juegos tienen protas perfectos con pelo de anuncio y sonrisas de influencer. Alex es el colega que llega tarde, no dice hola y te salva el culo. O te lo destroza, según le pille. Lo miro y pienso: pareces el hijo de Shadow con el motorista fantasma. Imaginaos a Alex en mi vida, yo en el súper, dudando qué pillar, y él: cómete al cajero y sabrás dónde está la pizza buena. En serio, Alex es eterno porque es instinto puro, cero postureo, caos en estado salvaje. ¿Quién necesita héroes felices cuando tienes a este loco? Yo no. Tercero, atentos, que esto es dinámico. La jugabilidad. Sí, los gráficos son de 2009. Nueva York parece un Lego si te pones gafas. ¿Y qué más da? Esto no va de 4K ni de Ray Tracing para modernos. Va de sentirte un titán, un dios mutante con mala leche. Corres a 1000 por hora como un cohete, saltas rascacielos como si fueran charcos, destrozas tanques como si fueran cartón después de una tormenta. Eso no envejece. Los juegos de ahora te dan 20 botones para un combo que no usas nunca. Prototype te da unos 5 poderes y te grita: haz lo tuyo. Y tú lías un caos que te deja sin aliento. Los poderes son una locura total, un espectáculo épico. Garras, látigo, escudo. Con el Tendril Barrage, esos tentáculos que revientan todo, me sentía como en Dragon Ball Z. Imaginaos a Alex contra Goku.
niña bonita, mi dulce princesa. Cállate, te absorbo y me quedo tu jamejameja. Mi vicio era correr por las paredes y lanzarme en picado como un misil humano. ¿Para qué? Para nada, solo por el subidón. Pero ojo, lo mejor, el parkour. Saltar de edificio en edificio como un ninja mutante poseído. Una vez me tiré 20 minutos solo, corriendo y saltando todo feliz. ¿Por qué? Porque podía, porque me volaba la cabeza, porque es lo mejor del juego. Spider-Man es genial, sí, tanto los actuales como los viejos. Pero Prototype me da una libertad que me hace alucinar más que cualquier telaraña. Vamos con la nostalgia, que me pongo tierno. Pero no mucho. Que no, soy Nova Power. Lo tierno me da picor. En 2009 los juegos eran libres, salvajes y un campo de batalla sin tonterías. Nada de paga 5 euros por una skin, ni espera el DLC para el final decente. Pagabas tus 60 de cash y te daban todo, un juego entero, sin cuentos. Prototype era eso, un sandbox puro, sin postureo, sin mierdas. Luego llegó Prototype 2 y Alex no era el prota. Yo me puse a gimotear como un torpe sentimental. Me lo tengo ganado, por ilus. Pero el legado, ojo, eso es una bestia gorda. La movilidad de Prototype marcó camino junto a Infamous y los que lo vivimos lo llevamos grabado en el alma, en las retinas, en las pesadillas. Es como ese amigo loco que no ves en años, pero cuando aparece sigue siendo un desastre genial y te dan ganas de darle un abrazo o darle con un tanque en la cabeza según el día. Hoy, con tanto remake caro, grito: remaster de Prototype ya, joder. Hablo de un remaster o remake en condiciones, que amplíe contenido. Como un titán, hacedlo. Radical, que tenéis pasta, no me vengáis con excusas baratas. O en este caso, Activision, ya que Radical en sí desapareció en 2012. ¿Por qué Prototype me tiene loco aún? Bueno, es libertad, un escape, una terapia mutante. En 2009 era un chaval sin trabajo, sin facturas, solo quería liarla en un juego, ser un desastre con superpoderes. Y Prototype me dijo: adelante Nova, sé el torpe mutante que eres. Hoy, con el trabajo, el estrés y la vida adulta, enciendo la consola, pongo Prototype y ¡bam! Soy Alex otra vez. Destrozo helicópteros, me olvido de todo y sonrío como un idiota feliz. Es como un psicólogo, pero con más sangre y menos charlas pijas. Una vez quise grabarme jugando al juego, me persiguieron 10 tanques, me comí a un general para hacerme el listo y me caí de un rascacielos. Me lo tengo merecido. En este juego es fácil ser un patoso, pero me reí como nunca. Prototype es eso, un juego que te deja ser un desastre y te da un aplauso por liarla a lo grande. Juegos modernos que se queden sus historias lineales y sus marcadores fijos. Assassin's Creed, por favor, no quiero 50 cosas en el mapa, me estreso. Yo quiero mi caos, mi libertad, mi Nueva York para destrozar como un titán torpe. Prototype me salva la vida a diario. Día duro, arranco el juego y lanzo coches como pelotas. Mala semana, me convierto en Alex y absorbo a medio ejército. Es un gimnasio para mi cabeza. Y sí, sudo un poco del súbito, pero eso es mi rollo. Y hablando de liarla, hablemos del ejército en Prototype. Esos tipos con tanques, helicópteros y rifles que te persiguen como si les debieras la cena. Al principio piensas, vale, son duros, me van a parar. Pero vas desbloqueando poderes y son hormigas con uniforme y mala puntería. Mi primer tanque fue un desastre. Le di un puñetazo normal, como un novato torpe, y me aplastó. Me lo merezco por no pensarlo bien, pero luego aprendí a partirlos con las garras y ¡qué subidón! Era mi venganza personal contra esos cacharros pesados. Los helicópteros eran muy pesados, disparando misiles como confeti en una fiesta, pero cuando agarras uno con el látigo y lo estampas contra un edificio, arte mutante. Me tiré 10 minutos cazando helicópteros. ¿Misión? ¿Qué misión? Estaba en mi guerra aérea privada y los soldados, pobrecitos, corriendo detrás mientras los absorbía como tapas en un bar. Es un buffet militar y yo soy el cliente estrella con garras. Eso no envejece. Y espera que me enciendo como un tanque en llamas. ¿Qué pasa con los juegos de hoy? ¿Dónde está el caos de Prototype? Ahora todos son mapas gigantes llenos de nada y cinemáticas que duran más que una peli de Kojima, y eso que lo adoro. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el toma estos poderes y rómpelo todo? Prototype no te lleva de la mano y a veces echo en falta eso en los juegos. Hoy todo es postureo, gráficos bonitos, historias falsamente profundas en muchos casos. Vale, genial, pero yo quiero diversión pura. Prototype me lo dio en 2009 y me lo sigue dando hoy. Remakes, sí, me lo habían hecho. Imaginaos un Prototype nuevo con gráficos modernos y el mismo caos. Me tiemblan las piernas, pero no. Nos dan refritos caros y DLCs absurdos. Menos mal que tengo mi copia vieja para seguir siendo el rey del desastre. Entonces, ¿por qué Prototype es atemporal? Porque es caos puro, poder sin límites. Alex Mercer rugiendo: soy el rey del desastre. En un juego que no pide permiso, que no se arrodilla, y por eso lo amo con toda mi alma. Si no lo habéis jugado, ¿qué estáis esperando, amigos del tiempo? Buscadlo, desempolvadlo, destrozad Nueva York. Si ya lo vivisteis, volved, vivid ese subidón otra vez. Es una bestia eterna que me vuela la cabeza y el corazón. Y ya está, hijos del tiempo. Si este caos mutante os ha volado la cabeza, dadle like, suscribíos, dejad un comentario diciendo: Nova, eres una bestia, o Nova, estás loco, pero te quiero. Nos vemos en la próxima. A seguir rompiendo helicópteros como Alex Mercer en un día glorioso, o a ver el vídeo que YouTube te está recomendando. Me han dicho que tiene tutorial y te está dejando la mejor opción posible. Yo le haría caso.